Bueno, bienvenidos al primer Café Humanista. Este es un evento, una conversación organizada ambos por la Sociedad Secular Humanista del Perú y la Internacional Humanista, cuyas siglas en inglés son IHEU, significa la Unión Internacional Humanista y Ética, que tiene sede en Londres y que aglomera a todas las sociedades seculares humanistas de todo el mundo, ¿no? En el Perú somos dos los afiliados a esta institución, la Asociación Peruana de Ateos y nosotros, la Sociedad Secular Humanista del Perú. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante controversial, ¿no? Quizás entre nosotros no tan controversial, pero en general en la sociedad, que es el origen de la moral. Y nuestro expositor es Iván Antesana, que es un investigador independiente y además es miembro del directorio de la Sociedad Secular Humanista. Siempre ha habido la pregunta de dónde proviene la moral, si es que la religión es el origen de la moral o en realidad la moral origina la religión, al revés, ¿no? Porque existe la teoría que nosotros en la Sociedad Secular Humanista creemos que la religión es más que nada una expresión primitiva de cómo codificar la moral, que se combinó con la ignorancia del ser humano en aquellas épocas sobre los fenómenos naturales, ¿no? Entonces tenías el trueno, tenías el terremoto, no sabían de dónde venían estas cosas, entonces lo asignaban estos seres sobrenaturales, a los que le dieron el poder de codificar la moral y de ejercer el castigo o el premio a las personas morales e inmorales desde aquellas épocas, y es una herencia que tenemos hasta el día de hoy, ¿no? Hay un libro que es bastante bueno, que les recomiendo, que resume un poco todas estas ideas sobre el humanismo secular, sobre qué es el humanismo secular, que básicamente uno puede ser bueno sin Dios, sin religión. No es necesaria la religión para ser ético, para vivir en una sociedad moral. Es un libro de un autor que se llama Stephen Law, es bastante chiquito, se lo leen en una semana, ¿no? y resume bastante bien lo que es el humanismo secular, ¿no? Es uno de los mejores resúmenes que hemos encontrado. Y antes de comenzar les quiero leer brevemente, a modo de introducción al tema, ¿no? Una parte de este libro que justamente habla sobre el origen de la moral, ¿no? Stephen Law dice: el humanismo trata con las grandes preguntas de la vida, entre ellas las preguntas sobre la moral. Los humanistas creemos en lo bueno y en lo malo, el bien y el mal. Muchos somos apasionados a nuestros valores éticos. Sin embargo, muchas personas de religión afirman que aquellos que rechazan la creencia en Dios no pueden tener moral de por sí. Tres preguntas surgen normalmente de esta discusión. Uno, ¿cómo puede existir el bien sin Dios? Dios nos da los valores absolutos, estándares que nos sirven de base para evaluar y comparar cualquier valor, ¿no? Si no hay Dios, no hay este estándar, y por ende todo se reduce a preferencias personales y podemos hacer lo que nos da la gana, ¿no? Segunda pregunta, ¿cómo saber qué está bien sin Dios y la religión para que nos guíe? Sin las enseñanzas morales que nos provee la religión, estamos a la deriva y no somos capaces de encontrar nuestra dirección moral. La tercera pregunta, ¿seríamos personas buenas si no creyéramos en Dios? Es un hecho que solo nos portamos bien únicamente porque creemos en un Dios omnipresente que nos supervigila todo el tiempo. Como dice Hitchens, una especie de Corea del Norte celestial, ¿no? Y que nos va a juzgar y castigar si nos portamos mal y nos va a premiar si nos portamos bien, ¿no? La típica falsa moral de que yo soy bueno porque tengo miedo de irme al infierno o me quiero ganar un espacio en el cielo, ¿no? Esperamos que la exposición de Iván y la conversación que tendremos después nos ayude a esclarecer un poco las respuestas a estas preguntas y nos ayude a todos a acercarnos un poco más hacia la verdad del origen de la moral, ¿no? Bien, buenas noches. Muchas gracias por asistir. Como comentó Helmut, este es un tema que recurrentemente vuelve a la palestra de discusiones, y lo que vamos a tratar de exponer ahora son, digamos, los principales lineamientos para poder entender el fenómeno moral desde una perspectiva completamente natural. Las discusiones sobre asuntos morales
datan desde hace muchísimo tiempo. No vamos a resumir nada de las posturas griegas o presocráticas, ¿no? Pero desde épocas muy antiguas los seres humanos se preguntan qué cosa es bueno, qué cosa es malo, qué cosa es bello. Y como decía Hitchens en uno de sus más memorables cierres de debate, ese debate con Dembski, la conversación sobre estos temas, sobre lo bueno, lo malo, lo bello, lo necesario, esa es quizás la única conversación que debería continuar por siempre. Y esas son las conversaciones que quiero seguir teniendo. Ya él sabía que estaba con su diagnóstico de cáncer, pero efectivamente podemos comprobar que este tema nunca va a dejar de comentarse. Y hay que entrar primero en algunas definiciones, porque a veces puede haber alguna clase de confusión. La moral cae en el ámbito estrictamente individual. Tiene que ver con los elementos de juicio que cada persona tiene para decidir qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo. Nos podemos ayudar de las definiciones de la RAE, y la moralidad es un término similar, que es la conformidad de una acción con los preceptos de la moral de cada uno. La empatía es otro de los conceptos que vamos a ver, que es básicamente la capacidad de ponerse en los zapatos de la otra persona. No solamente entender lo que la otra persona está diciendo por lo que está pasando, sino además sentir lo que esa persona está sintiendo. Y la ética, que era uno de los puntos de discusión favoritos de los filósofos griegos, es más bien la formalización de una serie de normas para la convivencia, de modo que esto ya es la moral proyectada hacia fuera del individuo. Para avanzar un milenio y medio más en la discusión, en la época moderna se actualizó este debate y uno de los ponentes más conocidos fue Juan Jacobo Rousseau. Básicamente él sostiene que la irrupción de la civilización corrompe un estado natural del ser humano, que la sociedad de alguna manera corrompe a un hombre que nace puro, que nace bueno, y todo estaba peor que nunca por la irrupción de la propiedad privada, y que por lo tanto era necesario cambiar el contrato social, ¿no? Y negociar mejores términos. No fue Rousseau el primero en hablar de eso en su época, ya había otros pensadores que habían mencionado el pacto social, y vamos a centrarnos en Thomas Hobbes, porque él popularizó un refrán romano, homo homini lupus, ¿no? El hombre es el lobo del hombre, en un libro suyo de Chive, ¿no? Sobre la civilidad, sobre los ciudadanos. En general, esta idea era bastante pesimista. El ser humano en estado natural es egoísta, es agresivo, es destructor. Entonces se necesita, y por eso la portada de su libro más famoso, El Leviatán, que vemos al extremo derecho, se necesita que el Estado tenga el poder absoluto y obre como un gran monstruo que de puro miedo controle la situación, ponga mano dura. Ese discurso ya lo conocemos. Un siglo después, el escocés Adam Smith desarrolló muchos conceptos que se han usado en la economía neoclásica sobre todo. Es el padre de la economía neoclásica, y él también, ¿no? Desarrolla sus conceptos de la mano invisible, que mantiene la estabilidad en los mercados y en la sociedad, pero que se basan en un egoísmo, ¿no? O sea, él mantiene también una perspectiva algo sombría de la humanidad. La frase más famosa de ese libro con mucho es: no es de la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero que podemos esperar nuestra cena, sino de su atención a su propio interés. Ellos no nos están haciendo un favor, ellos están atendiendo su negocio, eso es a lo que se dedican, por lo tanto el interés puro, egoísta de su parte, es lo que nos permite a nosotros llevar la comida a la mesa. Sin embargo, Adam Smith era también un filósofo moral. También tiene una frase interesante. Dice: por muy egoísta que pensemos que es el hombre, sin duda existen algunos principios en su naturaleza que le hacen interesarse por la fortuna de los otros y hacen que la felicidad de ellos le sea necesaria, aunque él no obtenga nada excepto el placer de verla. Y estas teorías han avanzado con los siglos, y en el año 1971, John Rawls, en su libro fundamental Teoría de la Justicia, toma esta idea hobbesiana y la modera un poco, y él establece que el paso de la humanidad a una etapa social depende de que haya justicia, de que haya relaciones de cooperación mutuamente beneficiosas para todos. Ahora bien, en términos evolutivos, no podemos dejar de mencionar a Thomas Huxley,
Lo llamaban el pitbull de Darwin, porque él era el que defendía, a Darwin no le gustaba debatir, ¿no? Él estaba hastiado de todo el problema, el asunto mediático respecto de su teoría. Él más iba por, digamos, ventilarlo en foros científicos, pero era Huxley el que defendía la teoría evolutiva. Curiosamente no la entendía del todo. Y eso lo vamos a ver porque justamente en una famosa conferencia en 1894, Huxley declara que el ser humano es como un jardinero al que le cuesta trabajo mantener su jardín libre de malas hierbas. Y ese es el estado moral del ser humano para Huxley. En verdad, todo este proceso evolutivo es desagradable, es terrible, y hay toda esta idea del pesimismo se mantiene. El asunto es que Huxley tuvo una influencia muy grande hasta el día de hoy. Pero su teoría, que varios años después, ya lo vamos a ver, Franz de Waal la define como la teoría de la capa, es antievolutiva. ¿Por qué? Porque es absurdo, ¿no es cierto?, que el comportamiento moral sea como un recubrimiento que sea antinatural. Entonces, ¿cómo así llegamos nosotros, que somos productos, según Huxley estaba convencido, producto de un proceso evolutivo, y resultaba que la evolución nos dejaba con un bagaje que no habíamos pedido? ¿No? Eso es totalmente contradictorio. ¿De qué manera se puede operar un cambio de este tipo? ¿No? ¿De qué manera nos podemos sobreponer? Si realmente somos chicos muy malos, ¿en qué momento nos podemos hacer buenos? Se pregunta de Waal, ¿no? ¿Cómo puede un banco de pirañas decidir volverse vegetariano? Y en realidad lo que vemos aquí es una teoría dualista. Así como estas preguntas, ¿qué cosa es bueno? ¿Qué cosa es malo? ¿Qué cosa es lo racional? ¿Lo irracional? ¿Lo natural? ¿Lo sobrenatural? Estaban tan acostumbrados a filosofar con la forma de dilemas que Huxley, digamos, lo que hace es crear un falso dilema. No se puede negar que ese falso dilema es antropocéntrico, y el antropocentrismo es uno de los valores promovidos por las religiones abrámicas. Esto está muy bien sintetizado en esta frase de Michael Gieseling, ¿no? Araña un altruista y verás cómo sangra un hipócrita, ¿no? En otras palabras, nosotros no somos morales, ¿no? Los que dicen ser altruistas se están autoengañando. Y esta es una frase que sintetizó bastante del debate, ya estamos en 1974. Tenemos también biólogos, como el caso de Williams. Pienso que la moralidad es una cualidad accidental producida en su estupidez sin límites por un proceso biológico que normalmente se opone a la expresión de dicha cualidad. Esta es una frase que está en un libro publicado en 1988, no hace demasiado tiempo. O sea, hay un sector todavía de biólogos que piensan también con ese modelo hobbesiano de Huxley. Y oh sorpresa, ahí tenemos también a Richard Dawkins. En El capellán del diablo dice: lo que estoy diciendo, al igual que muchas otras personas, entre ellos Thomas Henry Huxley, es que tenemos derecho a expulsar el darwinismo de nuestra vida política y social, a decir que no queremos vivir en un mundo darwiniano. Esto hace una referencia, y esto nos lleva también a pensar en todas las veces en que un planteamiento innovador es llevado al paroxismo por los seguidores, cómo se llega, digamos, a ser más papista que el Papa. Por ejemplo, en el campo de la economía, creo que son los neoestructuralistas los que acusan a los keynesianos de bastardizar las enseñanzas de Keynes. Entonces, eso se ha dado en montones de doctrinas a lo largo de la historia. Y es lo que ocurre con ese llamado darwinismo social, ¿no? Que es una tontería, que no tiene nada que hacer con lo que el propio Darwin pensaba. Eso lo vamos a ver en unos instantes. En fin, la teoría de la capa, de alguna manera, nos retrata como que en el núcleo, en el fondo, somos muy, muy malos. Y a medida que nos vamos acercando a la superficie, somos menos malos. Y en la parte de encima tenemos una pinturita que es la moral, que nos hace creer que somos buenos. Y esa es básicamente la postura que podemos detectar en toda esta línea de pensamiento, desde Hobbes, pasando por Huxley y por varios biólogos hoy en día. Pero Darwin no pensaba eso. Darwin, en su obra El origen del hombre, pensaba: cualquier animal dotado de unos instintos sociales bien marcados, incluido el cariño parental y filial, inevitablemente adquirirá un sentido moral o conciencia tan pronto como sus facultades intelectuales hayan logrado un desarrollo tan elevado o casi tan desarrollado como en el hombre. Él ya estaba intuyendo que la alta capacidad cerebral del sapiens tenía que ver en estos desarrollos sociales. Y más aún, llegó a especular con que los perros tienen conciencia.
Los perros tienen algo muy similar a la conciencia y no parece ser consecuencia del miedo. Si la conciencia y el sentido del deber son producto del predominio en varias especies animales de los impulsos sociales, esos impulsos están sujetos a grandes oscilaciones. Los animales sociales en grandes números tienen sentimientos sociales más fuertes. Eso lo puede decir oradores expertos que se sienten siempre más motivados mientras más grande es el auditorio, por ejemplo. Y se tiene un efecto multiplicador. Ahora, es interesante mencionar que en medio de toda la discusión que hubo después de la publicación del Origen de las Especies y toda la manera como se le malinterpretó, cómo se llegó al darwinismo social, fue un marxista, el alemán Karl Kautsky, quien en una obra que no es de las más conocidas de él, Ética y concepción materialista de la historia, quien hace una lectura muy lúcida de lo que es el planteamiento ético de Darwin. Para él, todas las enseñanzas que se habían dado hasta el siglo XVIII eran de un dualismo prescindible, era descartable, ninguna iba al punto, por más que algunos se declararan materialistas o fueran ateos, al final siempre apuntaban a un dualismo, siempre invocaban a cierta naturaleza pura y a una falsa dicotomía entre lo natural, lo no natural, donde ponían el mundo de la moral. Kautsky reconoce que Darwin da un gran avance al establecer que los sentimientos altruistas y las tendencias sociales del ser humano son un continuo desde nuestros antepasados, particularmente los grandes primates. Bueno, él establece primero que la lucha por la vida es la principal motivación de los seres vivos, que el solo hecho de tener órganos para sobrevivir nos remiten al concepto de una división del trabajo y que eso lo diferencia del mundo inorgánico, que no tiene un propósito. El mundo no tiene un propósito como tal, pero los individuos sí tienen un propósito, el cual es sobrevivir. Cuando los organismos llegan a un máximo nivel de equilibrio con el entorno, podría darse el caso, ¿no?, de que el desarrollo se estanque, pero cuando el entorno cambia, entonces nuevamente hay otro proceso de adaptación y que la adaptación es la finalidad de todos los organismos vivos. Ahora, esta adaptación tiene varias etapas. La primera pareja de criterios es la inteligencia y el movimiento. Kautsky dice, es obvio que la inteligencia está asociada a los seres que tienen movimiento autónomo. ¿De qué le sirven las patas a una gacela si no va a tener el criterio para darse cuenta de que lo que está viniendo es un enemigo que la quiere cazar y matar? ¿De qué le sirve a la hoja de hierba tener la inteligencia de saber que la vaca está llegando para masticarla si no tiene manera de moverse y escapar de eso? Ambos criterios aparecen, dice, prácticamente al mismo tiempo, pero también se necesitan impulsos muy fuertes de autopreservación y de reproducción, porque de nada sirve poderse mover y ser consciente de todo si ese organismo ante cualquier accidente o por vejez va a morir, tiene que reproducirse y para eso tiene que tener un fuerte instinto de conservación. Eso, sin embargo, tampoco es suficiente, porque además ocurre que a medida que los organismos se especializan, nos encontramos con un problema. Estos organismos más complejos requieren más tiempo para desarrollarse. Entonces tienen que ser objeto de cuidados. ¿Y cómo obtienen esos cuidados? Lo obtienen de un instinto social. El instinto social, explica Kautsky, viene desde las primeras formas de vida. El simple hecho de que varias formas de vida se reproduzcan, aunque no tengan movimiento, y las copias se aglomeren alrededor de los originales, ya es un primer paso social. Y llega a establecerlo de una manera muy clara y muy contundente, ¿no? Dice, la forma más primitiva de vida social, como lo es la vida conjunta de individuos de la misma especie, es también la forma más primitiva de la vida misma. Entonces, ya con un discurso evolutivo, empieza a establecer las tendencias sociales como innatas prácticamente de todos los seres vivos. También trata de explicar cómo pueden surgir esos impulsos, porque el impulso social, a su vez, tiene que ver con los cuidados más básicos de la prole, con las relaciones que hay entre familiares cercanos, entre parejas que se aparean y reproducen, y así como esas relaciones son el punto de partida de las sociedades, sus correspondientes impulsos dan origen a los impulsos sociales. Ahora, claro, Kautsky piensa que todo esto echa por tierra lo que pensaban los seguidores de Kant, que pensaban que las reglas de oro de la moral que nos impiden tratar a los demás como si fueran un medio para nuestros fines, eran la creación más maravillosa de la moral moderna. Y Kautsky lo dice, no, es mentira, eso es más bien algo, moneda corriente en el mundo animal. Eso no tiene nada de nuevo, nada de revolucionario.
pero él piensa que la idea, los ideales morales, y en eso reconoce que solo los seres humanos pueden establecer un ideal moral y seguirlo, él piensa que eso ya no lo explica Darwin, que eso lo explica la teoría de Marx y Engels, y él ya se va por otro lado. Después, un par de años después de la publicación de Kautsky, tenemos a un sueco finlandés, Edvard Westermarck, quien fue el primero que desde dentro del quehacer de la ciencia y la biología postula que hay un continuo y que no puede haber falsas dicotomías. Promueve una visión integral que incluye a humanos, animales, a cultura y a evolución. Y básicamente hace un análisis muy detallado de lo que son las emociones, las divide en emociones retributivas, como la venganza, como la gratitud, como el acto de devolver servicios, y emociones morales, que según él son mucho más abstractas, más generales, que pueden tratar del bien y del mal, pero de una manera no directamente relacionada con el interés propio, y que más bien cuando se hacen juicios sobre los demás, sobre cómo tratar a otra persona, en ese momento ya estamos en el terreno de los juicios morales. Ahora, vamos a ver algunos casos que, digamos, al estilo de Thomas Kuhn, ¿no? Que aparecen por ahí datos de la realidad que de pronto cuestionan lo que uno pensaba. Tenemos, por ejemplo, el caso de Dorothy. Dorothy había sido explotada duramente en Camerún, en un parque de atracciones. Durante 25 años vivió encadenada, le enseñaban a tomar cerveza y a fumar, no hacía ejercicio, estaba mal alimentada, hasta que un día la rescatan, la llevan a un refugio, y allí, ahí la vemos arriba a la derecha, se hizo gran amiga de muchos otros primates, adoptó a uno pequeño huérfano llamado Bubule y empezó a ser muy reconocida entre su comunidad de chimpancés. Y eso fue el año 2000 cuando fue rescatada, y el año 2008, de una descompensación cardíaca, Dorothy muere. Los encargados del refugio deciden sacarla para que todos vean su entierro, para que todos los demás chimpancés sean testigos, y la foto que se tomó dio la vuelta al mundo, porque los chimpancés, que habitualmente son bulliciosos, agresivos, al contemplar la escena guardaron un silencio literalmente sepulcral, un silencio de respeto, y esa clase de actitudes son las que siempre nos hacen dudar de dónde están las fronteras entre nuestros antepasados o nuestros parientes, primates más cercanos, y nosotros mismos. También tenemos este caso, el 14 de febrero del 2011, Michael Fischbach y algunos de sus familiares y amigos tienen un centro de una organización de monitoreo de ballenas, tratan de salvar, rescatar ballenas, y encontraron una ballena jovencita, inmóvil, en el mar de Cortés, en Baja California. Aparentemente el animal ya estaba muerto, pero cuando se acercaron bastante a ella, de pronto resopló y se dieron cuenta al acercarse con mucho cuidado, porque a pesar de ser pequeña, un coletazo basta para acabar con la vida de cualquier persona. Se dieron cuenta de que estaba enredada seriamente, tenía las dos aletas enredadas en una red de pescador y con eso ya no iba a moverse, iba a morir. Estaba ya definitivamente en las últimas etapas. Entonces el equipo de Fischbach se acerca y lentamente le corta la red, lentamente le liberan una aleta, la ballena inmediatamente empieza a mover la aleta, resopla, pero se queda ahí, no se mueve, hasta que le cortan por completo la segunda aleta. Lo que hace la ballena es alejarse de inmediato, pero cuando está a unos 100 metros, un poco más del bote, permanece a la vista de sus rescatistas, y durante un lapso de poco más de una hora se puso a hacer saltos y aleteos y suertes de todo tipo. Algunos podrían pensar que de pronto, como había estado inmóvil, estaba ejercitándose, pero en ese instante absolutamente todos los integrantes de la cuadrilla en el bote estaban seguros de que les estaba dando las gracias. Y también tenemos un caso más impresionante todavía, el caso de Gilberto Scheden, más conocido como Chito. Era un granjero en Costa Rica. Una vez encontró a un cocodrilo que ya estaba abandonado, estaba moribundo, había recibido un disparo de un granjero porque había atacado al ganado. Una de las balas le había dado en el ojo, lo había dejado tuerto y lo había dejado ahí tirado para que se muriera. Entonces Chito decide, bueno, llevárselo a casa para usar la piel, pero de todas maneras a él le gustaban los animales, empieza a curar las heridas con mucho cuidado
y resulta que el cocodrilo no muere, entonces él decide, estaba al borde, se le veían los huesos, pesaba 75 kilos, normalmente pesan cerca de 500, y bueno, empieza a darle pollos de su granja, empieza a sacar pescados del río, lo alimenta, en secreto de su esposa que no sabía por qué se iba de noche a otra cabaña, y después de unos 6 meses, Pocho ya está totalmente restablecido. Entonces ya él decide dar a conocer en su casa pues, que ha rescatado a un cocodrilo, y el cocodrilo reaccionaba de una manera muy diferente con él que con cualquier otro ser humano. Y pasaron los años, pasaron 8 años, y Chito se dio cuenta de que de todas maneras era un animal muy grande, muy peligroso, que lo mejor era dejarlo en libertad, aunque igual no había límites prácticamente entre su granja y el bosque. Y entonces lo llama, a Pocho le había puesto de nombre al cocodrilo, lo lleva para dejarlo en un río, en una laguna, y cuando él está regresando a su granja se da cuenta de que el cocodrilo lo está siguiendo. No quiere, ¿no? Él no acepta el trato, y con mucho miedo Chito decide un día entrar en la laguna de Pocho. Y eso es muy peligroso porque esas lagunas son muy turbias. Eso le da una tremenda ventaja al cocodrilo. Nadie lo ve, pero él sí tiene una excelente vista debajo del agua y es muy rápido para nadar. El que entra a una laguna de un cocodrilo tiene que estar muy cerca de la orilla si quiere sobrevivir. Con mucho miedo Chito lo hizo y Pocho lo aceptó, y tanto así que incluso Chito le enseñó a hacer poses, a ponerse de espaldas, a nadar así. Y los días domingos hacía el show de Chito y Pocho. Pues. La gente del pueblo iba y se corrió la voz, iban investigadores, científicos que iban a verlo, porque nadie jamás ha domado a un cocodrilo de esa manera. ¿Cuántos casos ha habido de domadores que accidentalmente el cocodrilo, por algún reflejo automático, les ha volado un brazo? ¿No? Entonces, en este caso jamás pasó eso. Vean todas las suertes que hacía, ¿no? Y esto duró más de 20 años hasta la muerte de Pocho, ¿no? Pocho murió, me parece, el 2012, ¿sí? Y ahí lo vemos, ¿no? En su laguna, con su amo, dejándose rascar la barriga, ¿no? Apoyándolo encima, y le hicieron un funeral, ¿no? A Pocho. Todo el pueblo se despidió de él cuando murió, ¿no? Fue un caso único en el mundo, porque uno puede entender la afición, como dice Deval, en un video que vamos a ver, a los animales peludos, ¿no? Porque son mamíferos, son de nuestro mismo orden animal, de alguna manera, pero los reptiles no. Los reptiles no tienen esa reserva empática. Entonces, lo que uno puede especular es que el animal estaba totalmente seguro de que estaba muriendo. Y le quedó muy claro que fue ese ser humano quien lo salvó. Por más que sea un reptil, un animal con un cerebro primitivo, algo tan básico debe haberle quedado claro para que luego tuviera esa clase de reacciones. Ahora, todos estos casos han necesitado alguna explicación. La siguiente foto no necesita mayor explicación. Esa es una mamá macaco en la India. Vamos a ver ahora un momento, un corto para entender un poco más cómo algunas de estas tendencias las podemos encontrar en otros animales. Why are humans moral? What is morality? Where does it come from? Well, we go study animals and they can tell us a lot about the answer to that question. Frederica Ranga would agree. She's testing dogs here at the University of Vienna in Austria and suspects humans aren't the only species with a sense of fairness. Hi, I'm David. Frederica, nice to meet you. Nice to meet you. Is this Guinness? Ranga is about to teach me how to conduct a simple experiment to test whether dogs have a sense of fairness. Paw. At first, I just ask Guinness for her paw Paw. and give her nothing in return. Paw. 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 We do it 30 times without a problem. Paw. Banana girl. Then Ranga brings in Guinness's pal, Toddy. Paw. Now I ask both to give me their paws. But when Toddy does it, I give him a tasty treat. Banana girl. Just as before, Guinness gets nothing. Paw. Paw. To the good little boy. Paw. At first, Guinness keeps it up. Paw. But after seeing Toddy get rewarded for doing the same thing, she starts to whimper.
and then goes on strike. Ranga has done the same experiment with dozens of dogs and seen exactly the same result. She believes it's evidence that dogs know when they're being wronged. If you could write a script for the sorts of things that they're thinking, what would it be? One possibility is, yes, she says, he's getting food and I don't. Why should I work for free while he's getting rewarded? It's really difficult to avoid the word fairness. Other experiments with ravens, elephants, chimps, and monkeys are suggesting that we may share moral traits like fairness with other species. What's really exciting about these studies is this is sort of the first evidence that animals may have a rudimentary, simple form of fairness that then maybe through evolutionary time has then been built upon and has become more complex in our own species. So it's one thing to know when you're being treated unfairly, but what about apparently selfless acts, like sharing with complete strangers? Is this Vienna sausage? Yeah, you can have a piece. Yeah. People, including myself, would have probably predicted that this is something that only humans do. That's what Brian Hare, a primatologist at Duke University, used to think. Until one day, when he got a call from his student, Susie Katwenda in the Congo, saying she thought bonobos, a type of great ape, might actually share. I was just like, oh, come on, Susie, there's no way. And she was really insistent, so I said, okay, well, let's do an experiment. So Hare and Katwenda set up a special situation for two bonobos. One, the stranger, was locked in a room with a key that could be turned only from the other side. The other, in this case Saki, was free to wander around. Then Katwenda places a pile of fruit pieces outside the locked room. Saki has a choice. She can eat all the food herself, or open the door to release the strange bonobo she's never met, and possibly give up some of her food. Think about it. You see somebody at the table next to you with no food. Are you going to go up to the person that you don't know and say, hey, would you like to eat half of the food I just ordered? You know, how many times have any of us done that? Will Saki open the door for the stranger and share the food? It's the closest thing that you could think of to doing charity in animals. So humans might not be the only ones capable of kindness to strangers. But what was Saki thinking? Did she feel sorry for the other bonobo? Was she feeling empathy? I can't really tell that. All I can tell you is that Saki didn't have to do that. Saki could have just eaten the food. It may be that bonobos just really enjoy eating together. It may not be empathy in this case. You know what the word Empathy. It's considered a uniquely human trait, explained here in the classic Funny Face. Is it something like sympathy? Oh, it goes beyond sympathy. Sympathy is to understand what someone feels. Empathy is to project your imagination so that you actually feel what the other person is feeling. And to demonstrate that uniquely human trait, I've come here to Times Square to test it out for myself on the world's toughest crowd. My kindly producers have shut me into a plexiglass box that can be unlocked only from the outside. I'm totally helpless. Will my fellow human beings sense my distress and help me out? Sure enough, after a few weird looks, my species comes through. Thank you so much. Over and over again. Would an animal ever do this? The answer might come from the last creature you'd think to ask. Rats. At the University of Chicago, neuroscientist Peggy Mason is about to show me that empathy might not be just for humans. Are you going to be empathic today? Yeah. To test her idea, she's built a special predicament for two rats. One is trapped inside a plexiglass tube with a door that can be opened only from the outside. The other is free to run around, and he's never been taught how to open that door. So you think that Free Rat is literally trying to set free Trapped Rat out of pure human concern? Or rat concern, as the case may be. Unbelievable. Look at that! He's trying to figure it out! What the heck? Oh my gosh! And when they see their pal struggling, they certainly seem to work pretty darn hard to get their buddy out. He is pulling him out. Come on!
He's like, And for now he's- crying out loud, I got you out, now bust out of here! Mason has run hundreds of rats through these setups, and she's convinced it's the strongest experimental evidence to date of animal empathy. So it's the first experiment where there's an action that is motivated by empathy. They're using empathic concern to actually help the other rat. So just how much do these rats really care? Mason wanted to find out. So she did a second experiment to give these rats a moral dilemma. What we did was we put 2 restrainers in the arena, and in one restrainer was the cage mate, and in the other restrainer was 5 chocolate chips. And these are rats that were eating, on average, 7 chocolate chips in a sitting. So 5 chocolate chips, no problem. What will the free rat do? Will he hog all the chocolate to himself? Free the friend? So in theory, we've given Free Rat a choice. That's right. He can either let his pal out of the tube or go get a nice, tasty snack. Checking out his pal. Oh, come on! He let the guy out first. Incredible. And whoever gets there first is gonna gobble it all up. Will they? Or will they share? They're not smart enough to share their rats. They're nice. They share. So on average, the free guy only eats 3.5 chocolates. There's 5 chocolates, so he's leaving 1.5 chocolates. I might have to think twice the next time I want to call someone a rat. Our study tells us a lot more about humans than it does about rats. Come on, you guys, somebody. What I think it tells us about humans is that we are biologically mandated to be empathically concerned and helping. The more we're studying animals, what we're seeing is pieces of the moral system that we see in our own species. Now, no species has the whole package, but it basically tells us that our psychology, our brain, it didn't just appear out of thin air. It's actually built on something. Hello, New Yorkers. What am I, an animal? Yeah, I am. And as long as my species treats me like one, it seems I'll be just fine. Oh my God, thank you very much. Elvis, ladies and gentlemen. Entonces llegamos a los planteamientos de Frans de Waal. Frans de Waal ha escrito bastantes libros. El primero justamente se llamó La política de los chimpancés y fue un libro interesante porque, como él cuenta en un video que también vamos a ver, en esa época todo el pensamiento estaba dominado por la idea de que efectivamente éramos malos, competitivos, agresivos, y al estudiar a los chimpancés él empezó a darse cuenta de que no era tanto así. De hecho, el último libro que ha sido publicado el año pasado se llama ¿Tenemos suficiente inteligencia para entender la inteligencia de los animales? Justamente hay a veces algunas críticas a los experimentos que él hace, o a veces a los experimentos que supuestamente prueban lo contrario a sus tesis, y normalmente encontramos alguna clase de problema metodológico. Y los problemas metodológicos usualmente están por el lado de que los animales son evaluados con un criterio de inteligencia o un criterio de percepción humano, como por ejemplo cuando hacían unos experimentos para ver si los chimpancés reconocían rostros. Entonces les ponían fotos de gente del centro de investigaciones, ¿no? y los chimpancés fallaban. Entonces de Waal dijo, ¿y por qué no les ponen fotos de otros chimpancés? Y se dieron cuenta de que ahí los chimpancés puntuaban muchísimo más alto, se daban cuenta de quién era hijo de quién, solamente mirando las fotos de otros chimpancés. Entonces eso es adecuar la metodología al contexto del animal. Varias de las pruebas de Waal han tenido ese sesgo. Bueno, después de los experimentos que hemos visto, podemos entender un poco más lo que de Waal nos dice, sobre todo en su libro Primates y Filósofos, que son las transcripciones de unas conferencias, de un debate con colegas. De Waal ha escrito muchos libros, pero suele ser repetitivo, ¿no? Puede tocar los mismos temas, los cambia un poco, cambia los experimentos. La mayor cantidad de carnecita sobre sus tesis, sobre el desarrollo moral evolutivo, está en Primates y Filósofos. Una de las conclusiones, ¿no?, es que jamás ha existido un estado natural del ser humano anterior a la sociedad donde todos eran libres e iguales. Nunca ha habido gente libre e igual en ninguna sociedad humana. Lo más importante, nunca nos hemos convertido en seres sociales, jamás, porque siempre lo hemos sido.
Eso nunca ha sido objeto de un proceso de conversión. Eso es lo primero que debe entenderse cuando se escucha que las características sociales y morales son un continuo evolutivo. En otras palabras, cuando el Homo sapiens se configura como especie, ya tenía antecedentes. No es que en algún momento se han reunido y han decidido hacer un contrato social como estos pensadores anteriores imaginaban. Venimos de un largo linaje de animales jerárquicos que no tienen opciones, que utilizan la vida social como una estrategia de supervivencia. Y de hecho, los animales sociales suelen tener más beneficios de largo plazo. Tienen ventajas para encontrar comida y para escapar de los enemigos. Y además se ha demostrado que dejan más descendencia. Ese es el premio evolutivo, traspasar los genes a la mayor cantidad de individuos. Y sin embargo hay muchas corrientes que exacerban la racionalidad humana y que piensan que es la guía de toda la conducta de las personas. Pero hay experimentos, hay estudios que demuestran precisamente lo contrario, que la conducta humana ante todo deriva de juicios emocionales muy rápidos, que saltan automáticamente, y que la reflexión racional, que es más lenta, que es mediata, no inmediata, viene en un segundo plano. Y ese es uno de los puntos más importantes de la obra de Frans de Waal. Él trata de rescatar la emotividad humana como soporte de la razón, no como enemiga de la razón. Y ya lo hemos mencionado, ¿no? La teoría de la capa sostiene que en verdad no somos personas morales, que somos hipócritas, que la moral es algo artificial, es una innovación extraña que solo los humanos han obtenido, pero esto realmente no tiene evidencias que lo respalde. Por eso la teoría de la moral evolutiva sostiene que todas estas tendencias nos vienen por una herencia directa de nuestros antepasados primates. Y al mismo tiempo no somos dueños de la moral. No es una decisión, es una herencia. Es algo con lo que nos hemos topado en nuestra línea evolutiva. La cooperación es un concepto bastante fácil de entender, se refiere a que todos obtienen beneficios de inmediato, pero la reciprocidad es un concepto que sobre todo a esta gente libertaria le es imposible de entender. ¿Cómo es posible que alguien haga algo por otra persona sin obtener nada a cambio? Porque eso es lo que tiene la reciprocidad, tiene un pago diferido. Uno está a pérdida hasta que de pronto alguien a uno le hace un favor equivalente. El famoso hoy por ti, mañana por mí. Esa es reciprocidad y en ese campo precisamente los estudios demuestran que los seres humanos han avanzado más que cualquier otro primate. Una observación importante que hace de Waal es que esto no significa, nuevamente, que haya una pugna, una dicotomía, un dilema entre las tendencias individualistas que son la base del desarrollo evolutivo. El individuo es ante todo, pero ante casi todo, en verdad. No hay, digamos, una contradicción entre reconocer que el egoísmo, entre comillas, porque no es algo consciente, que moldea los desarrollos evolutivos, tenga necesariamente que descartar las tendencias sociales. Precisamente las tendencias sociales también coadyuvan a la supervivencia del individuo dentro del grupo. Y lo que hemos visto en el documental que acabamos de ver es precisamente el estudio de la moral, que no trata básicamente de que haya algunas conductas que se puedan reconocer, sino si los animales tienen la capacidad. Los experimentos que se han visto, los de las ratas o los de los bonobos, tienen mucho que ver con determinar si existe un potencial y una capacidad. Ese es el valor precisamente experimental de todas estas pruebas que están surgiendo y de hecho siguen hasta el día de hoy. Este es un paper que está en línea y miren la fecha, 7 de noviembre de 2017. Un experimento realizado con bonobos, coordinado entre distintas universidades en Estados Unidos y África, con una prueba similar a la que vieron en el documental de hace un momento. Es decir, hay un bonobo que está no preso, puede entrar a un pasadizo, pero está totalmente cerrado y aunque saque la mano por las barrotes, nunca va a poder llegar a la comida que está ahí. Para que pueda recibir la comida que está ahí, otro bonobo tiene que darse cuenta de su problema, tiene que entrar por otro lado, tiene que trepar y tiene que desmontar el colgante para que acceda a la comida. Nuevamente, así como en el documental que vieron, esta prueba se ha hecho con bonobos que no son parte de la misma comunidad, con bonobos que son extraños por completo entre sí. Creo que es redundante decir cuáles han sido los resultados, ¿no? Los bonobos tienen conductas prosociales, que incluso según los investigadores, los autores del paper, esa xenofilia, como ellos la denominan, es compartida evolutivamente o converge con la xenofilia humana.
Entonces, esta teoría de la moral evolutiva es como un modelo de muñecas rusas. En el núcleo lo que tenemos es un mecanismo de percepción y acción, que es lo que gatilla inmediatamente el contagio emocional. Eso es lo que está en los niveles más básicos y eso es lo que comparten muchos animales. Un nivel un poco más avanzado es el de la empatía cognitiva, en que el sujeto puede evaluar la situación y las razones de las emociones ajenas. Y finalmente, el nivel superior es el de atribución, donde se adopta plenamente la perspectiva del prójimo. Esa es la escala evolutiva de la empatía que defiende Frans de Waal. ¿Cómo funciona? Funciona mediatizada necesariamente por los recursos. Primeramente uno va a sobrevivir, uno se va a preocupar del yo, después de su familia, después de su comunidad, luego de su tribu o nación, luego de la humanidad y luego de todas las formas de vida. Esos son los círculos concéntricos. Ahora, en este diagrama uno no puede entender bien cómo los recursos intervienen para que uno pase de un círculo concéntrico a otro. Es que en verdad esta es una pirámide vista de arriba, el diagrama es este. La prosperidad, el que haya recursos para todos, sería el equivalente a llenar esta pirámide de aire para que pueda salir a flote. Mientras más prosperidad haya, la pirámide flotará más hacia arriba y por lo tanto se cubrirán las necesidades de más de los niveles. Pero si la situación no es próspera y hay pocos recursos, entonces la pirámide tenderá a hundirse y lo único que podrá salir a flote será el yo o de pronto la familia y ahí nada más. Es una decisión puramente económica. Todo lo que tiene que ver en general con evolución tiene que ver con cantidades. Cantidad de la población y cantidad de los recursos alrededor. Esta teoría de la moral evolutiva engarza perfectamente con esos principios. Aquí tenemos una comparación que es la teoría de la capa versus las muñecas rusas. Aquí podemos ver quiénes la propusieron, quiénes las defienden, de qué tipo son y la última columna es la más importante. ¿Cuál es la evidencia empírica para la teoría de la capa? Ninguna. Mientras que hay toda una serie de estudios, hay una nueva disciplina que se llama la neuroética, que ya está haciendo bastantes incursiones en poder explicar los juicios morales humanos sobre la base estrictamente de la estructura y las respuestas químicas del cerebro. Y por supuesto los estudios en primates. ¿Tenemos tiempo para un video más? ¿Cómo estamos? Tenemos 10 minutos. ¿10 minutos? Ah, está bien entonces, para que escuchemos hablar al propio Frans de Waal. I was born in Den Bosch, where the painter Hieronymus Bosch named himself after. And so I've always been very fond of this painter, who lived and worked in the 15th century. And what is interesting about him in relation to morality is he lived at a time where religion's influence was waning, and he was sort of wondering, I think, what would happen with society if there was no religion or if there was less religion. And so he painted this famous painting, The Garden of Earthly Delights, which some have interpreted as being humanity before the fall or being humanity without any fall at all. And so it makes you wonder what would happen if we hadn't tasted the fruit of knowledge, so to speak, and what kind of morality we would have. Much later, as a student, I went to a very different garden, a zoological garden in Arnhem, where we keep chimpanzees. This is me at an early age with a baby chimpanzee. And I discovered there that chimpanzees are very power hungry and wrote a book about it. And at that time, the focus in a lot of animal research was on aggression and competition. And actually, the whole picture of the animal kingdom, and humanity included, was that deep down we are competitors, we are aggressive, we are all out for our own profit, basically. This is the launch of my book. I'm not sure how well the chimpanzees read it, but they surely seemed interested in the book. Now, in the process of doing all this work on power and dominance and aggression and so on, I discovered that chimpanzees reconcile after fights. And so what you see here is two males who have had a fight. They ended up in a tree, and one of them holds out a hand to the other. And about a second after I took the picture, they came together in the fork of the tree, and they kissed and embraced each other. Now, this is very interesting because at the time, everything was about competition and aggression, and so it wouldn't make any sense. The only thing that matters is that you win or that you lose. But why would you reconcile after a fight? That doesn't make any sense. This is the way bonobos do it. Bonobos do everything with sex, and so they also reconcile with sex. But the principle is exactly the same. The principle is that you have a valuable relationship
that is damaged by conflict, so you need to do something about it. And so my whole picture of the animal kingdom, and including humans also, started to change at that time. So we have this image in political science, economics, the humanities, philosophy for that matter, that man is a wolf to man, and so deep down our nature is actually nasty. I think it's a very unfair image for the wolf. The wolf is after all a very cooperative animal, and that's why many of you have a dog at home, which has all these characteristics also. And it's very unfair to humanity, because humanity is actually much more cooperative and empathic than they're given credit for. And so I started getting interested in those issues and studying that in other animals. So these are the pillars of morality. If you ask anyone what is morality based on, these are the two factors that always come out. One is reciprocity, and associated with it is a sense of justice and a sense of fairness. And the other one is empathy and compassion. And human morality is more than this. But if you would remove these two pillars, there would be not much remaining, I think. And so they're absolutely essential. So let me give you a few examples here. This is a very old video from the Yerkes Primate Center where they trained chimpanzees to cooperate. So this is already about 100 years ago that we were doing experiments on cooperation. And what you have here is two young chimpanzees who have a box, and the box is too heavy for one chimp to pull in. And of course there's food on the box, otherwise they wouldn't be pulling so hard. And so they're bringing in the box. And you can see that they're synchronized. You can see that they work together. They pull at the same moment. It's already a big advance over many other animals who wouldn't be able to do that. And now you're going to get a more interesting picture, because now one of the two chimps has been fed. So one of the two is not really interested in the task anymore. Now look at what happens at the very end of this. He takes basically everything. So there are two interesting parts about this. One is that the chimp on the right has a full understanding he needs the partner, so full understanding of the need for cooperation. The second one is that the partner is willing to work even though he's not interested in the food. Why would that be? Well, that probably has to do with reciprocity. There's actually a lot of evidence in primates and other animals that they return favors. And so he will get a return favor at some point in the future. And so that's how this all operates. We do the same task with elephants. Now with elephants, it's very dangerous to work with elephants. And another problem with elephants is that you cannot make an apparatus that is too heavy for a single elephant. Now you can probably make it, but it's going to be a pretty clumsy apparatus, I think. And so what we did in their case, we do these studies in Thailand with Josh Plotnick, is we have an apparatus around of which there's a rope, a single rope. And if you pull on this side of the rope disappears on the other side. So two elephants need to pick it up at exactly the same time and pull. Otherwise, nothing is going to happen, and the rope disappears. And so the first tape you're going to see is two elephants who are released together, arrive at the apparatus is on the left with food on it. And so they come together, they arrive together, they pick it up together, and they pull together. So it's actually fairly simple for them. There they are. And so that's how they bring it in. But now we're going to make it more difficult, because the whole purpose of this experiment is to see how well they understand cooperation. Do they understand it as well as the chimps, for example? And so what we do in the next step is we release one elephant before the other, and that elephant needs to be smart enough to stay there and wait and not pull at the rope, because if he pulls at the rope, it disappears and the whole test is over. Now this elephant does something illegal that we did not teach it, but it shows the understanding that he has, because he puts his big foot on the rope, stands on the rope and waits there for the other, and then the other is going to do all the work for him. So it's what we call freeloading.
But it shows the intelligence that the elephants had. They developed several of these alternative techniques that we did not approve of necessarily. So the other elephant is now coming. And is going to pull it in. Now look at the other. The other doesn't forget to eat, of course. This was the cooperation reciprocity part. Now something on empathy. Empathy is my main topic at the moment of research, and empathy has sort of two qualities. One is the understanding part of it. This is just a regular definition, the ability to understand and share the feelings of another, and the emotional part. And so empathy has basically two channels. One is the body channel. If you talk with a sad person, you're going to adopt a sad expression and a sad posture, and before you know it, you feel sad. And that's sort of the body channel of emotional empathy, which many animals have. Your average dog has that also. That's actually why people keep mammals in the home and not turtles or snakes or something like that, who don't have that kind of empathy. And then there's a cognitive channel, which is more that you can take the perspective of somebody else. And that's more limited. There's few animals. I think elephants and apes can do that kind of thing, but there are very few animals who can do that. So synchronization, which is part of that whole empathy mechanism, is a very old one in the animal kingdom. And in humans, of course, we can study that with yawn contagion. Humans yawn when others yawn, and it's related to empathy. It activates the same areas in the brain. Also, we know that people who have a lot of yawn contagion are highly empathic. People who have problems with empathy, such as autistic children, they don't have yawn contagion. So it is connected. And we study that in our chimpanzees by presenting them with an animated head. So that's what you see on the upper left, an animated head that yawns. And there's a chimpanzee watching, an actual real chimpanzee watching a computer screen on which we play these animations. And so yawn contagion, that you're probably all familiar with, and maybe you're going to start yawning soon now, is something that we share with other animals. And that's related to that whole body channel of synchronization that underlies empathy. And that is universal in the mammals, basically. Now, we also study more complex expressions. This is consolation. This is a male chimpanzee who has lost a fight, and he's screaming, and a juvenile comes over and puts an arm around him and calms him down. That's consolation. It's very similar to human consolation. And consolation behavior, it's empathy driven. That's actually the way they study empathy in human children, is to instruct a family member to act distressed, and then they see what young children do. And so it is related to empathy, and that's the kind of expressions we look at. We also recently published an experiment, you may have heard about it, on altruism in chimpanzees, where the question is, do chimpanzees care about the welfare of somebody else? And for decades, it had been assumed that only humans can do that. Only humans worry about the welfare of somebody else. Now, we did a very simple experiment. We do that on chimpanzees that live in Lawrenceville, in the field station of Yerkes, and so that's how they live. And we call them into a room and do experiments with them. In this case, we put two chimpanzees side by side, and one has a bucket full of tokens, and the tokens have different meanings. One kind of token feeds only the partner who chooses, the other one feeds both of them. So this is a study we did with Vicky Horner. And here you have the two color tokens. So they have a whole bucket full of them, and they have to pick one of the two colors. You will see how that goes. So if this chimp makes the selfish choice, which is the red token in this case, he needs to give it to us. We pick it up. We put it on a table where there's two food rewards, but in this case only the one on the right gets food and the one on the left walks away, because she knows already that this is not a good test for her. Then the next one is the pro-social token. So the one who makes the choices, that's the interesting part here. For the one who makes the choices, it doesn't really matter. So she gives us now a pro-social token, and both chimps get fed. So the one who makes the choices always get a reward. So it doesn't matter whatsoever, and she should actually be choosing blindly. But what we find is that they prefer the pro-social token. So this is the 50% line, that's the random expectation. And especially if the partner draws attention to itself, they choose more. And if the partner puts pressure on them, so if the partner starts spitting water and intimidating them, then the choices go down, and they actually don't want to. It's as if they're saying, if you're not behaving, I'm not going to be pro-social today.
And this is what happens without a partner, when there's no partner sitting there. And so we found that the chimpanzees do care about the well-being of somebody else, especially these are other members of their own group. So a final experiment that I want to mention to you is our fairness study. And so this became a very famous study, and there's now many more, because after we did this about 10 years ago, it became very well known. And we did that originally with capuchin monkeys, and I'm going to show you the first experiment that we did. It has now been done with dogs, and with birds, and with chimpanzees, but with Sarah Brosnan we started out with capuchin monkeys. So what we did is we put two capuchin monkeys side by side. Again, these animals, they live in a group, they know each other. We take them out of the group, put them in a test chamber. And there's a very simple task that they need to do. And if you give both of them cucumber for the task, the two monkeys side by side, they're perfectly willing to do this 25 times in a row. So cucumber, even though it's really only water in my opinion, but cucumber is perfectly fine for them. Now if you give the partner grapes, the food preferences of my capuchin monkeys correspond exactly with the prices in the supermarket. And so if you give them grapes, that's a far better food, then you create inequity between them. So that's the experiment we did. Recently we videotaped it with new monkeys who had never done the task, thinking that maybe they would have a stronger reaction, and that turned out to be right. The one on the left is the monkey who gets cucumber. The one on the right is the one who gets grapes. The one who gets cucumber, note that the first piece of cucumber is perfectly fine. The first piece she eats. Then she sees the other one getting grape, and you will see what happens. So she gives a rock to us, that's the task. And we give her a piece of cucumber, and she eats it. The other one needs to give a rock to us. And that's what she does. And she gets a grape. And she eats it. The other one sees that. She gives a rock to us now, gets again cucumber. She tests the rock now against the wall. She needs to give it to us. And she gets cucumber again. So this is basically the Wall Street protest that you see here. Let me tell you, I still have 2 minutes left. Let me tell you a funny story about this. This study became very famous, and we got a lot of comments, especially anthropologists, economists, philosophers. They didn't like this at all because they had decided in their mind, I believe, that fairness is a very complex issue and that animals cannot have it. And so one philosopher even wrote us that it was impossible that monkeys had a sense of fairness because fairness was invented during the French Revolution. So, now, and another one wrote a whole chapter saying that he would believe it had something to do with fairness if the one who got grapes would refuse the grapes. Now, the funny thing is that Sarah Brosnan, who's been doing this with chimpanzees, had a couple of combinations of chimpanzees where indeed the one who would get the grape would refuse the grape until the other guy also got a grape. So we're getting very close to the human sense of fairness, and I think philosophers need to rethink their philosophy for a while. So let me summarize. I believe there's an evolved morality. I think morality is much more than what I've been talking about, but it would be impossible without these ingredients that we find in other primates, which are empathy and consolation, pro-social tendencies, and reciprocity and a sense of fairness. And so we work on these particular issues to see if we can create a morality from the bottom up, so to speak, without necessarily God and religion involved, and to see how we can get to an evolved morality. And I thank you for your attention. Bueno, entonces, con esto parece que ya hay un panorama bastante general de lo que se puede pensar, reflexionar sobre la moral en este mundo. La siguiente vez que alguien diga que la Iglesia es la reserva moral del país, la siguiente vez que alguien diga que sin religión
no habría moral en el país, yo solamente les diría 5 de febrero de 1975. ¿Recuerdan esa fecha? Yo estaba bien chiquillo, pero me acuerdo. Claro, la huelga policial, que empezó la crisis de Velasco. Porque se supone, según las personas religiosas, que si no hubiera religión, todo el mundo saldría y haría saqueos y caos y robos y a matar y todas las depravaciones habidas y por haber. Bueno, eso pasó el 5 de febrero de 1975. ¿Se fue la religión? No, se fue la policía. Eso fue lo que pasó. Porque en la Lima del año 1975, que yo sepa, había un montón de religiosos ahí. Y la religión no se fue. Y actuaron así. Y eso nos lleva a la reflexión que decía Hitchens, ¿no? Es decir, no es que la religión haga que uno actúe bien. La religión puede a uno hacerlo actuar de maneras que el gerente de un burdel se sonrojaría. O como la frase del físico Steven Weinberg, ¿no? Con o sin religión, la gente buena hará cosas buenas y la gente mala hará cosas malas. Pero para que la gente buena haga cosas malas, ahí hace falta religión. Bueno, muchas gracias por su atención y quedamos para las preguntas, el debate y por supuesto los bocaditos.